En la nave sí hubo muchas informaciones de las informaciones. Por eso en esa información que le hubo, porque mucha embarcación de comercios inventados para internación, para enviar de comercios y los países en punto más en comercios políticos o sistemas políticos del comercio de barcos, de información de embarcación internación. Pongan en la descripción 0646 el código para esta grabación. Por eso llevamos la final de la avis en informaciones. La información de la atención fue muy internacional por estas épocas. Por eso los niveles políticos están muy implantaciones. Por eso en información como más y la parte más conocida. España, la parte política de comercio más importante del mundo. España, la parte más política del mundo. La parte del terreno. La parte de España, las partes coloniales del territorio de la Comuna de España son los más conocidos del país. Y la parte más único es que lo traían de Hong Kong hasta Madrid. O pasaban por el mar de India. Y por eso la información por eso fue invertida más en comercio que llevaba desde este mar hasta Madrid, la información de este país. Y por eso la información de las informaciones por información. Londres hizo contratos con Alemania para información de protección de la labis, esa adicción que está atravesando el país mundial. El nivel político de Europa es más el nivel que más alto, porque el nivel sube a los 3.000 y sube a los 7.000 dólares por mes. Por eso la información del comercio que trae de la labis es que importan labis hasta Madrid. Importan la labis hasta Madrid, el país nivel político más alto. Por esto esta parte de acá, la parte más puntual y política, el comercio más político es Europa, con su economía política de comercios de información. Por eso la labis fue entregada se lleva mucha importación de labis a Madrid, mucha importación de labis. Cada mes importa labis. Por eso el proyecto de la información de España está en problemas políticos, porque Madrid, el presidente está en información de la política 0646. Por eso no están de acuerdo con el político José Tanyono o John Billy Hill, alias El Monte. El cartel de la tesis. El cartel de la tesis. De la labis. El cartel de la labis son como dos agrupaciones juntas. Te voy a explicar. Las informaciones de la internación fueron muchas informaciones de la política. Por eso los comercios más llegados es Hong Kong y Pekín, Seúl, ¿no? Laos, Vietnam, China más importación de labis, cada mes hay importación de labis. Y a Indonesia hay mucha importación de opciones de la labis. Y por eso en la parte del mapa más el nivel económico del Madrid, la parte del comercio económico, la parte más económica de España es Madrid, donde hay mucho comercio que lleva, y hasta Barcelona hay mucha importación de litro de maíz, plátanos y comidas.
Por eso en la final de la LABIS hubo muchos proyectos de problemas en LABIS. Y hay muchos conflictos de problemas. Y por eso la internación, el país más económico es Madrid, España. Porque la parte económica de Madrid, la mitad es política. Son las dos extremas. Extrema izquierda y extrema derecha. Son las dos partes económicas. Esta parte de Madrid era muy jefe años. Esta parte tenía una reja. Esta parte de acá eran los políticos libertadores. Y la parte centrodores y globalismo. Y economía y impercación. Y la insanidad en más países, más en comercios y más llegado más proyectos de ingresos políticos enviados a Europa. Por eso la parte de Madrid y más invocaciones que traen de otros países como Londres. Londres está haciendo un trato con Alemania para parar la LABIS y para hacer proyectos. Y como los comercios de la LABIS traen más y más y más, hace que el problema sea más serio. Y por eso que invade información como Suiza. Suiza está neutralizada, no hay adicciones, no hay comercio de adicciones, nada. Allá es un país, nada hacen nada malo, allá son muy trabajadores con plata y tienen lo mejor. Y por eso los países que no lo tienen puede ser complicado. Y yo lo sé que puede ser complicado con esos momentos que está pasando. Y por eso Madrid la información de la comercio, el comercio más enviado de la inflación y más impugnación de esas épocas. Y por eso son muy enviadas a Europa Central. Y por eso hoy vamos a hablar de esas políticas de comunicación. Te voy a mostrar el globo político. Es este, te voy a mostrar. Es un planeta comunico. Por eso estamos viendo cómo el final de la LABIS puede terminar. Puede terminar a los 80. Por eso en información de la información te voy a explicar más en niveles. Información de la internación es más enviados de permisiones. Te voy a explicar. Lo económico de política es muy duro, porque la información de la transacción no es simple. Mira, te voy a explicar. Y son dos contextos. La parte política más alta puede ser de 3.047.096. Por eso la información de los metros, a veces la importación de comercio son más enviados e internados. Como estos son muy información, el nivel alto de la LABIS, economía y más sin problemas políticos. Por eso están entregando mucho comercio de Suiza para información y para ese peligro. Por eso en el problema de la económica de China y de Hong Kong y todo eso, son los países económicos, las ciudades económicas con más LABIS. La LABIS está importando más informaciones en estos momentos. Al final de la implementación de LABIS fue integrado el comercio económico de Japón y utilizan proyectos de japoneses. Por eso comercios más enviados en esas partes políticas. Y como te dije, las partes políticas más económicas es Francia. La parte país es toda esta parte por acá. Como ven, acá es Andorra. Y Andorra es un país entre España y Francia. Y por eso tiene problemas económicos y políticos. Como ven acá, hay Vaticano por acá cerca. Y por eso por acá está el Vaticano y toda esta parte de Italia es económica política. Y muchos proyectos de información como Londres, Bélgica, Bruselas y Londres y Berlín y Italia y Roma y París y Madrid son informaciones para
para este problema. Por eso están viendo en la base como Madrid, París, Bruselas y Ámsterdam y Roma y Londres y Berlín están invirtiendo para las economías mundiales impactación. Por eso se comercia más en proyectos enviados de por allá. Por eso el proyecto económico como Mónaco, el proyecto más económico del mundo. Por eso información de información. Toda la parte de externación, la parte más invasion. La parte de salir información de estas partes, como Luxemburgo que se encuentra por acá. Eso por acá. Y muchos proyectos de la LAVIS enviados en estas épocas muy mundiales que están enviando hoy esfuerzos. Por eso, al final de la LAVIS, muchos sucesos y trabajaciones, hubo muchos sucesos e internaciones enviados de los refuerzos de la internación. Por eso hoy vamos a hablar sobre internación. Al final de la LAVIS, muchos sucesos de grupos armados de carteles de LAVIS están organizando sus grupos como el DCH, el grupo del cartel de LAVIS de la parte Caracas de Indonesia, de la capital de Indonesia, como Kuala Lumpur, todas esas regiones que están ahí en Indonesia, como ven implicaciones en estas partes. Hay unas partes que no hay política y descubres las más altas hasta las más bajas. Y por eso el económico global es el más mundial del mundo. Mucha información de Indonesia, mucha importación de lápiz a Madrid y muchos problemas sanitarios y también mucha lápiz enviada cada mes por informaciones de información. Por eso en la información tenemos que subir a un nivel más alto a la información más enviada del mundo. Gracias de ver este video.